en el libro de Hebreos 10:25. Y acá es donde nosotros vamos a tener que tomar conciencia de lo siguiente, hermanos. Esta lección, si bien va a ser para los creyentes nuevos, va a ser para que tome conciencia la iglesia. Una de las cosas que sucede en el verano es que entra el verano y creen que el verano es donde yo me relajo y me desconecto de la iglesia. Me voy al río todos los días de la semana, no vengo el miércoles, porque bueno, justo fui ayer al río y lo que yo tenía que hacer no lo puedo hacer, y en el día de culto lo voy a hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque usted le va a enseñar una lección a una persona nueva, y cuando la persona nueva venga a la iglesia y no lo vea usted, no va a haber concordancia en lo que le enseñamos y en lo que hacemos. Amén. 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 Así que sáquese los virus, resetéese y vamos a encauzarnos en el propósito de Dios, ¿sí? Amén. Lección 3. La Biblia nos exhorta a reunirnos. Vamos a leer el pasaje. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto número 1. Congregarse es una orden de Dios. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Amén. Yo se lo digo a usted para que usted tome conciencia de que lo que va a decir lo va a tener que vivir. El escritor de los Hebreos dice que no hay que abandonar el culto congregacional en la iglesia local. Cuando dice no dejen de congregarse, le están hablando a la iglesia local. ¿Sí? Porque así funcionaba la iglesia en diferentes grupos, en diferentes ciudades, en el mundo antiguo, en Jerusalén, en Samaria, y llegó un momento que pasó de que mucha gente abandonaba la fe, y los indicios del abandono de la fe es cuando las personas no le dan la importancia debida al culto congregacional de la iglesia local. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Algunos escuchaban doctrinas contrarias a la cristiana y comenzaron a adoptar no reunirse con los hermanos para adorar a Dios y nutrirse de la enseñanza espiritual. Amén. Entonces, por eso cuando el escritor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque si seguimos el contexto histórico, o el contexto de Hebreos, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta que hubo abandono de fe. Amén. Entonces, cuando Dios nos dice que no dejemos de congregarnos, es porque Dios es más sabio que nosotros y la tiene mucho más clara que todos nosotros. Amén. Encontramos varios motivos para congregarnos. Adorar a Dios es un mandato de la palabra de Dios. ¿No? Jesús que dijo cuando habló con la mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Otro de los motivos es aprender la doctrina cristiana que está en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Yo a ustedes les digo así para que ustedes le digan a las personas nuevas que lean Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y cuando nosotros también vemos y leemos el Nuevo Testamento o leemos el Antiguo Testamento, lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Amén. Para no caer en el retroceso espiritual de que es irse para el lado del judaísmo. Amén. En el Antiguo Testamento
En el Salmo 133, del 1 al 3, habla que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Amén. Mateo 18, 19 al 20 dice que donde están 2 o 3 congregados, allí yo estoy, en medio de ellos, es lo que dijo Jesús. En el antiguo pacto, para establecer una sinagoga, ¿no? O en esos años donde estaba Jesús, que era en el Antiguo Testamento también, Jesús viene para establecer el Nuevo. Para que se establezca en los días del Antiguo Testamento una sinagoga tenía que haber 10 jefes de familia, 10 hombres representados en una ciudad, en una localidad, en un paraje. Entonces, cuando habían 10 familias, ¿qué planificaba la religión judía? Levantar una sinagoga, que es una casa de oración para que los hombres, para que todas las familias busquen a Dios. Ahora el Señor Jesús, a través de la era que inaugura de la iglesia, a través de su vida, muerte y resurrección, Él establece que si hay 2 o 3 jefes de hogares en un lugar y se dedican a buscarlo a Él, a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él prometió que Él se iba a manifestar en ese lugar a través de la oración y también que seguramente el judaísmo iba a poner un levita para que se le enseñe la palabra. Mejor dicho, en la antigüedad se hacía eso y Jesús iba a enviar un obrero para que se le enseñe la palabra. ¿Amén? Aclaro porque si no estoy diciendo una cosa y me voy para el judaísmo. Jesús establece a través del nuevo pacto en su nombre que hayan 2 o 3 jefes de hogar para que haya adoración pública a Él y que Él iba a enviar a alguien para que le enseñe la palabra. Debemos congregarnos para adorarle y a través de la enseñanza de la palabra crezcamos en la relación con Él. ¿Sí? La unidad, segundo punto, la unidad multiplica el poder de Dios. Si Deuteronomio 32:30, dice, puede uno perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10.000. La correferencia busquen ahí, después van a tener para buscar Levítico 26:8. El poder espiritual de la unidad manifiesta poder de Dios y nosotros viéndola desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Esteban hablaba de la oración, ¿sí? A través de la oración, a través de la unidad de propósito, ¿sí? Hay momentos en que tenemos luchas, hay problemas y dificultades y a algún hermano de confianza le decimos, ¿sabes que tengo un problema? Te pido que me ayudes a orar. Y a todos en algún momento hemos pedido que estén orando por nosotros. Sin ir más lejos, hace 2 años atrás, cuando yo estuve mal con esa hemorragia, le pedí a la iglesia que oren por mí, porque entendía que tenía un ataque del diablo. La iglesia se puso en oración y Dios obró a favor de mi vida. Lo que no se podía parar constantemente yo clamando, con la oración, el apoyo de toda la congregación en el hospital, Dios me habla, establecemos lo que Dios nos habla y a las 3-4 horas la hemorragia cesó. Entonces, este es un principio que el congregarnos, tenemos problemas, nos juntamos para orar. Una de las cosas que me acuerdo, que casualmente hablaba un ratito ayer con Javier Falcón, y se acordaba él de la situación que él se le manifestó un cáncer en la rodilla, que eso fue creciendo y que era del tamaño de una naranja, y si eso ya estaba para cortarle la pierna, y se acuerdan los hermanos mayores que mandábamos a orar 2 o 3 personas a la casa de Javier. Nos unimos en oración, cuando lo van a evaluar nuevamente con el estudio, le vuelven a hacer estudios y la naranja, entre comillas, ese tumor que era de una naranja, desapareció. Amén. Entonces, el congregarnos, el reunirnos trae beneficio, bendición para nuestras vidas. Por eso que uno de nosotros puede perseguir a 1000 y 2 puede hacer huir a 10.000. Amén. Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 10 dice, mejor son 2 que 1, si cayeren el 1 le levantará. Si no caemos, yo te voy a ayudar a levantar y vos me vas a ayudar a levantarme a mí. Amén. Eso habla del principio
del congregarnos, de estar reunidos, etcétera, etcétera. Razones de congregarnos, reunirnos como iglesia. Hechos 4:42 dice que los discípulos perseveraban, ¿en qué? ¿En qué? En la oración, ¿y qué más? En la unidad, ¿y en qué más? Hablen más fuerte que no lo escucho, dijo. Esperen que ahí me parece que se me corrió la cita bíblica porque el 42 no existe, le estoy macaneando, dijo. Bueno, eso lo vamos a recalcular para mañana, pero sí está el principio bíblico de que por qué perseveran juntos en la doctrina, ¿sí? En la comunión. Y el congregar nos ayuda ¿a qué? A seguir en la doctrina cristiana. Si yo me congrego con un hermano, ¿cómo está? Y sabe que estoy mal, no tengo ganas de venir a la iglesia. No, vos tenés que avanzar por esto, está en juego tu salvación, tu eternidad, vamos a orar y nos alentamos ¿a qué? A perseverar en la enseñanza, en la vida cristiana. Ahora, cuando nosotros no nos congregamos, empezamos a juntarnos con aquellos amigos, amistades que hoy, que no conocen al Señor, nos van a empujar a que volvamos a las prácticas que a Dios no le agradaban, ¿sí? Amén. Entonces, el congregar nos ayuda a seguir en la doctrina cristiana y no apartarnos de Jesucristo, en estar en comunión entre hermanos y por sobre todas las cosas, en comunión con Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, 3 y 4, nos habla de que desarrollamos los dones que Dios nos da, que habla del don de profecía. Nos ayuda a afianzar la doctrina a través de ¿qué? A través de la enseñanza, a través del discipulado. Jesús nos llama a ser, el llamado que Dios nos llama a hacer al margen que somos hijos de Dios, a ser discípulos. Amén. Jesús le dijo a los 12, ustedes si hacen lo que yo les enseño, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Y todos nosotros fuimos llamados a aprender de la vida, de la conducta, de cómo se manejó Jesucristo aquí en la tierra, en el poder espiritual, a afectar el mundo, a ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Entonces aprendemos ¿a qué? A través de congregarnos, edificados, enseñados, discipulados, a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Discípulo es un aprendiz de la doctrina de Jesucristo. Otra cosa más, y edificar la iglesia. Cuando hablamos de iglesia es cada persona que cree en Jesús, ¿sí? Corintios nos habla ahí en ese pasaje que tenemos que ser edificados como creyentes, como iglesia del Señor Jesucristo. Amén. 1 Corintios 14, 26, cuando os reunís, hágase todo para edificación. Quiere decir, para que cada discípulo sea edificado en su vida en amor de Dios, en conocimiento de su verdad, que crezca, que se desarrolle y que madure en la fe. Hechos 15, 32, que es la última cita bíblica y termino, vieron que les dije que iba a ser más corto, ¿no? Habla de consolación. Consolación es exhortarnos a avanzar, a estar bien y confirmar a los hermanos con abundancia de palabra, con abundancia de enseñanza, alentar a los nuevos creyentes, ¿sí? ¿Con qué? Con declaración de bendición de Dios en sus vidas. ¿Cómo alentamos a un nuevo creyente? ¿Sabes qué? Me viniste a ver, hoy estoy re mal. Va a pasar que un día vamos a ir a ver a ese creyente nuevo y va a decir, estoy re mal. Y me enfermé, me pasó esto y esto otro. ¿Y qué vamos a decir? No, lo tenemos que alentar. Sabes que Dios tiene cuidado, tiene el control de todas las cosas, tiene cuidado de tu vida.
Dios puede hacer la obra que vos necesitás. Yo voy a orar por vos para que Dios te bendiga. Y oramos, hermano, porque Dios ama a esa persona y Dios va a responder y Dios va a orar. Amén. Entonces oramos por esa persona. ¿Por qué? Porque si decimos que uno puede perseguir a 1000, dos puede hacer huir a 10.000. Entonces, en la oración de la necesidad de ese nuevo creyente, más mi oración, hay un principio de acuerdo que manifiesta multiplicación de propósito y multiplicación de la manifestación poderosa de Dios. Vamos a orar, vamos a la parte práctica, oramos por esa persona, declaramos el propósito de Dios y vamos a ver que Dios obra. Para concluir, el congregarnos nos bendice, nos ayuda y forma para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, y más ahora que vos sos un hijo de Dios, más ahora que sos hijo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vieron que fui más cortito.